dimos un aventón a un vecino que se acababa de mudar y nos dio el susto de nuestras vidas. Story time. Bueno, pues básicamente hace unos años mi mamá y yo veníamos de regreso de una comida cuando nos encontramos a uno de nuestros vecinos que se acaba de mudar pidiéndonos que si le podíamos dar un aventón. Nosotras vimos que traía una maleta muy grande y que se veía muy pesada, entonces le dijimos, obvio, súbete, no hay problema, queriendo ser buenas vecinas. Básicamente iba el chofer adelante, mi mamá de shotgun, yo iba atrás y el señor se sentó al lado de mí. Estábamos muy cerca de nuestras casas, pero ese día había muchísimo tráfico, entonces estuvimos ahí un buen rato. Todo iba muy bien. El señor estaba muy agradecido, veníamos escuchando música, obviamente atorados en el tráfico, entonces un poco aburrido, pero de repente pasaron como 10 minutos y el coche empezó a apestar de una manera horrible. Pero cuando digo horrible, no se imaginan, o sea, mi mamá y yo nos volteamos a ver y dijimos como, ¿qué es este olor? Al principio no dijimos nada tratando de ser amables, pero a mí me empezó a molestar muchísimo el olor porque venía como al lado de mí, entonces yo pensé que el señor estaba como enfermo o algo. Entonces yo, siendo yo, me volteo con el señor y le digo como, ay, oiga, hay que abrir las ventanas, empezó a oler muy feo. El señor captó que me estaba refiriendo a que él es el que olía muy mal y me dijo, no soy yo, es mi maleta. Mi mamá, mi chofer y yo nos sacamos muchísimo de pedo porque dijimos, ¿cómo una maleta va a oler así de feo? Entonces otra vez yo, siendo yo, me volteo con el señor y le digo, ay, oiga, pues ¿qué trae en su maleta? Está apestando el lugar. Y el señor se voltea conmigo, me hace una jeta horrible y me dice, nada que te incumba. Ahí fue cuando mi mamá, yo y mi chofer nos sacamos muchísimo de onda porque, a ver, ¿cómo que me estás hablando así? O sea, yo sé que no era nada que me incumbía, pero ¿por qué me tienes que hablar así? Total, mejor nos quedamos callados para no hacer más problema, pero el coche seguía apestando de una manera que parecía que había algo rancio, o sea, muy muy mal, algo podrido. Entonces yo, siendo yo, otra vez me volteo con el señor y le digo, ay, ya señor, dígame qué trae en su maleta, está apestando el coche. Y otra vez el señor se voltea conmigo y me dice, nada que te incumba. Ahí fue cuando mi mamá se sacó muchísimo de onda porque dijo, a ver, en primera, a mi hija no le hablas así en mi coche, y en segunda, sí díganos qué trae ahí, porque está apestando el coche muy muy mal, no vaya a ser que traiga de que algo ahí raro, ¿sabes? Y el señor, ya molesto, se voltea con mi mamá y le dice, nada que le incumba, señora. Entonces mi mamá se molestó y le pidió a mi chofer que lo baje del coche, porque a ver, no nos vas a hablar así en nuestro coche cuando nosotras te estamos haciendo el favor de darte un ride, ¿sabes? Gracias al cielo el señor ya se baja del coche, pero lo que no nos damos cuenta es que había dejado su maleta al lado de mí. Y entonces, después de unos minutos que el señor ya se había ido, el coche seguía apestando de una manera horrible. Entonces yo volteo al lado de mí y me doy cuenta que el señor había dejado su maleta en nuestro coche. Gracias al cielo ya estábamos muy cerca de nuestra casa, entonces me dijo mi mamá, no toques la maleta, cuando lleguemos a la casa pues ya la abre el chofer y vemos que hay ahí adentro. Pero cuando digo podrido, neta estaba de vomitarse, o sea, yo me venía guacareando en la parte de atrás, mi mamá venía molesta y bueno, ya llegamos a mi casa, nos bajamos del coche y le pedimos al chofer que nos abra la maleta. Y entonces, obvio, nuestro chofer se baja del coche, abre la puerta que estaba al lado de mí, agarra la maleta y la abre. Y lo que había adentro, neta, nos espantó a todos, o sea, la cosa más asquerosa del mundo. ¿Quieren saber qué había? Neta, lo más asqueroso, lo que ni se pueden imaginar. Nada que les incumba. Esta historia la saqué de un video de YouTube. Gracias por escuchar.